Buenos días, alumnos de sexto básico. Nos encontramos en clases de ciencias en la lección número 21, que se intitula No a las drogas. Ya hemos tenido clases antes sobre este tema, sobre lo que son las drogas y cómo nos afectan negativamente. Drogas son todas las sustancias lícitas o ilícitas que afectan a tu organismo, a tu sistema nervioso central. Y al actuar de esa manera, generalmente disminuyen las funciones de respuesta que tenemos con los reflejos, las capacidades de pensamiento, alteran el orden lógico y generan efectos secundarios. Dijimos en clases anteriores que existían drogas del tipo legal y drogas que eran ilegales. Las drogas legales son según las leyes que rigen a cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos de los lugares de Estados Unidos, la marihuana se acepta como legal. Acá en Chile, en cambio, otras drogas son legales. ¿Cuáles son las drogas legales en Chile? El alcohol y el tabaco. Bien, drogas también son los medicamentos. Y no por eso vamos a decir que son malos. Pero sí se necesita una receta por parte del doctor que tome en cuenta tu edad, que tome en cuenta tu enfermedad, que tenga un diagnóstico adecuado y que se recete durante un periodo de tiempo adecuado y en una dosis respectiva. El mal uso de estos medicamentos constituye un uso que le podríamos llamar de droga. En este sentido, muchas veces la palabra droga tiene una connotación negativa, pero la verdad es que la droga se usa también en medicina. Así, por ejemplo, la anestesia que usan para poder operarte sin que tengas dolor es una droga. Y vimos en clases anteriores unos videos que te envié que era respecto a las drogas más comunes consumidas en Chile. Y ahora vamos a trabajar en el texto del estudiante que nos dio Mineduc, texto del estudiante que nos entrega el Ministerio de Educación de Chile y Aprendo en Línea entre las páginas 49 y 52. Y esto lo tienes todo, prácticamente todo, en tu libro. De tal manera que puedes ir subrayando y no necesitas tomar mayores apuntes, excepto en lo que yo te recalque. Vamos entonces pues. Lección número 21, no a las drogas. Hablamos de la higiene física, hablamos de la higiene mental. ¿Lo recuerdan? Para mantener un cuerpo sano no basta solo con practicar actividad física, hay que hacerlo. El sedentarismo acarrea enfermedades, también lo estudiamos y lo vimos. No basta entonces solo con practicar actividad física de forma regular. También es importante mantenerse alejado de sustancias que dañan peligrosamente el organismo. Las drogas son sustancias que ocasionan efectos nocivos a la salud y además provocan cambios en el comportamiento, en el estado de ánimo. Cuando una persona consume alguna droga de forma reiterada y periódica, se habla de adicción a un padecimiento que afecta tanto a la persona como a quienes la rodean. A continuación te presentamos algunos ejemplos de droga y el efecto de su consumo. Eso no aparece, esto que te voy a decir aquí no aparece. Existe este elemento de adicción, que es la necesidad del consumo. Esta necesidad puede ser de dos tipos. Puede ser de carácter físico o de carácter psicológico, o ambas. Así, por el ejemplo, el alcoholismo genera ambos tipos de dependencia y físico.
Es decir, que si dejan el alcohol, los alcohólicos presentan lo llamado que es un síndrome de abstinencia. Empiezan con tiritones, temblores, se sienten mal. La marihuana, en cambio, genera una dependencia de mayor carácter psicológico, más que físico. ¿Qué más te decía? Hablamos de la adicción, ¿cierto? De la adicción. Esta adicción se refleja en la necesidad de consumo con mucha frecuencia. Y al aumentar el consumo, aumenta la tolerancia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la tolerancia? Es que el efecto ya no se siente como antes y entonces aumentan la dosis para poder tener los efectos que antes tenían. Y van aumentando cada vez más la dosis hasta que caen en lo que se llama una sobredosis y que puede matar a la persona. Sobredosis de cocaína, sobredosis de pasta base, sobredosis de alcohol. Caen al hospital y a veces se mueren. ¿Por qué? Porque se desarrolla una tolerancia y entonces consumen cada vez más hasta que el organismo no lo soporta. Esto que te acabo de escribir acá no está en el libro y lo tienes que copiar en tu cuaderno. Lo otro todo está en tu texto ahí en las páginas que te mencioné. Hablemos del alcohol. El alcohol es una sustancia química que, además de afectar todos los órganos del cuerpo de quien lo bebe, deteriora sus relaciones con las demás personas. Dañando en consecuencia todo su entorno. El consumo de alcohol disminuye los reflejos, no los mejora, nunca los va a mejorar. Y la capacidad de reacción. Lo que ocurre es que el que está alcoholizado se siente así como macanudo y quiere manejar más fuerte, pero no está mejor. Reduce la coordinación. Y la concentración. Aumenta el riesgo de padecer cáncer y enfermedades que dañen al hígado. Ese es el órgano que principalmente se daña con el consumo del alcohol. Provoca conductas agresivas y pérdida de control. Y en algunos que no provoca conductas agresivas, provoca conductas depresivas y les da por llorar. El tabaco. Ojo que el alcohol es una droga legal para los adultos. El tabaco, te decía, es una droga altamente dañina para el cuerpo. Resulta que el tabaco no es solamente tabaco, es mentira que es solamente tabaco. El cigarrillo no contiene solamente tabaco. Le incorporan una serie de sustancias como amoníaco, arsénico y un montón de otros venenos más que lo hacen más adictivo. De manera que no es solamente tabaco. Y todas esas sustancias también son perjudiciales para la salud como el tabaco y más perjudiciales que el propio tabaco. Y los que consumen tabaco solo son los que compran el tabaco a granel y lo fuman en pipas, pero los cigarrillos no tienen solamente tabaco, te lo digo al tiro. Es una droga altamente dañina para el cuerpo y es una de las principales causas de muerte en el mundo. Anda grabándote esto. Produce una serie de enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio como cáncer al pulmón, bronquitis, enfisema pulmonar. Tenía un tío que era fumador absoluto y una vez estando en Alemania lo invitaron a una charla, asistió y vio cómo hacían la autopsia de unos muertos, obviamente, y ahí mostraban los pulmones, cómo estaban los pulmones, cómo estaban en consecuencia las enfermedades, cómo se veía el organismo por dentro de los que fumaban y de los que no fumaban. Y ver eso en vivo le ocasionó a mi tío el rechazo al cigarrillo y de ahí no fumó nunca más. ¿Cómo será lo que habrá visto? La mayoría de las personas tienen que hacerse un tratamiento para dejar de fumar, no pueden, vence su voluntad. Y también problemas cardiovasculares.
En las personas que padecen adicción a esta sustancia ocasiona un estado de relajación. Vamos con la cocaína. La cocaína no es solamente hoja de coca, sino que tiene un conjunto de productos químicos y ácidos con que la fabrican. La cocaína es una sustancia química que origina un estado de euforia en la persona que la consume. Disminuye el sueño y el apetito. Ocasiona descontrol de los impulsos, lo que puede derivar en agresiones, altera el ritmo cardíaco, o sea que el corazón y la presión sanguínea. Además de producir rinitis, altera el ritmo cardíaco y el corazón late más rápido. La rinitis es cuando a las personas les cae mucosidad de la nariz. Sinusitis y otras afecciones de las vías respiratorias. La marihuana es una planta que al ser usada como droga desencadena alteraciones en la percepción de la realidad. Genera episodios de angustia, altera las relaciones interpersonales, provoca una disminución de la cantidad de espermatozoides y trastornos en el ciclo menstrual de la mujer. Aumento del ritmo cardíaco. Y todas estas en conjunto afectan a las personas que no las consumen porque están alrededor del que las consume. Resulta que en la clase anterior hablamos también de lo que era senda. Aquí tenemos lo que es senda. ¿Ya? ¿Qué es lo que era senda? Parece que te dejé un video de Senda, no estoy muy seguro. Pero Senda es una agencia gubernamental que se preocupa del consumo de prevención en el consumo del alcohol, tabaco y las drogas. De eso se preocupa Senda. Prevención del consumo del alcohol, tabaco y las drogas. Entonces realizan campañas de prevención. Estas campañas van por internet, van a los colegios a dar charlas, hacen asesoría hacia los profesores. También aparecen reclames en televisión, generan estadísticas para ver qué está pasando con la situación. Eso es lo que hace Senda. Para conocer el nivel de consumo de drogas en la población chilena, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, que es lo que te estoy hablando yo, que es aquello de lo que se preocupa Senda, eso es lo que significa Senda. Senda, Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Senda. Ahí tienes la definición. Realiza diversos estudios que permiten tener una visión de la realidad. Y tal como ya te lo señalé, y aquí hay algunos de los estudios que publicó Senda. Aquí tienes uno de los afiches de prevención, más conversación, menos riesgo. Consumo de drogas en la población según tramos de edad en el año 2016. Así, por ejemplo, entre 12 y 18 años, el 5,5%, eso está en porcentaje, había consumido alcohol. En ese mismo tramo de edad, un mayor había consumido tabaco, un 5,5% tabaco, un 18,7%, casi un 19% alcohol. Entre los 12 y los 18 años, imagínate, casi un 13% de marihuana y menos de un 1% cocaína. Pero si aumentamos la edad al tramo 19 a 25, que todavía corresponde a la adolescencia, todo esto aumenta, todos aumentan. Aumenta el tabaco como en un 11%, aumenta el alcohol muchísimo, como en un 30 y tantos %, aumenta la marihuana como en un 24% y la cocaína aumenta un poco también, bastante diría yo, pero sigue estando en un porcentaje bajo. Entre los 26 y los 34 años se verifica otro aumento más,
Y aquí hubo un pequeño aumento también en el consumo de alcohol. Estos ya están consumiendo alcohol y aquí se incorporan otros más, entre los 26 y 34. Y en la marihuana hay una disminución, fíjate, qué interesante. Del 33% baja al 24%. ¿Por qué será? Y aquí de cocaína aumenta un poco. Hay un ligero aumento. Pasamos a edades de adultos. Ya adultos jóvenes todavía y al 100% adultos. Aquí están 100% adultos. 100% adultos sigue aumentando el consumo de tabaco, pero el consumo de alcohol disminuye. Y el de marihuana disminuye mucho, drásticamente. Y el de cocaína también disminuye. Porque las personas adultas y están en una etapa laboral están en un mayor control de su vida y dejan atrás esta etapa de la adolescencia, que es de tanta exposición, como yo les había dicho a ustedes tantas veces antes. En la adolescencia influyen mucho sobre ti tus amigos. Y acá ya en la adultez muchos de esos amigos se fueron y algunos ya quedaron enganchados en las drogas, pero se ve una disminución. Aquí tú ves como hay un 8% que se escapa. Aquí tú ves como hay casi 2/3 que se escapan. Y entre los 45 y los 64 años, el consumo de la marihuana vuelve a bajar. Y el del tabaco también baja. Y el del alcohol inclusive también baja. Y el de la cocaína se reduce mucho. Entonces las personas que están en la madurez son las que menos consumen. Y las personas que están aquí en este tramo de la adolescencia son las que más consumen. Preguntas para tu cuaderno, para que estas preguntas tú las escribas en tu cuaderno y las respondas en tu cuaderno. No es que se envíe, pero se escribe la pregunta, porque esto ya todo está en tu libro, la pregunta se escribe en tu cuaderno y se responde en el cuaderno, ¿ya? Esto y esto se escribe en el cuaderno. Si analizamos la información de la tabla, podemos apreciar que el mayor consumo de tabaco corresponde a adultos de 26 años en adelante. Tabaco. Sí, correcto. Tabaco. Aunque aquí entre los 45 y los 64 disminuye. En relación con el alcohol son principalmente las personas entre 19 y 44 años. Chile es una población que bebe bastante alcohol. Bastante. Inclusive aquí parten desde los 12. ¿Quiénes más consumen? En el caso de la marihuana, los consumos más altos en orden decreciente corresponden a los jóvenes entre 19 y 25 años. Aquí está el mayor consumo. Perdón, aquí. En la marihuana. En la adolescencia. Después empieza a disminuir. De acuerdo con los datos entregados, ¿cuál es la droga más consumida por los adolescentes en Chile? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo se podría prevenir? Todas estas preguntitas van a tu cuaderno y las respondes. Las respondes en el cuaderno y no se envían, porque hay algunos que les gusta mandarme cosas que no he pedido. El objetivo de este cuadro es analizar información a partir del gráfico sobre el consumo de drogas en la población escolar chilena. Bien, este gráfico nos muestra, siempre todo gráfico te muestra, y aquí pon harta atención, un eje que se llama, genéricamente se llama eje Y. En este caso es porcentaje. Eso es lo que está en el eje Y. Todo ese eje vertical siempre se llama eje Y. Y el eje horizontal se llama eje X. Genéricamente y siempre. Pero en este caso el eje X corresponde al tiempo en años y el eje Y corresponde a porcentaje. Así que siempre este es el eje X y este es el eje Y. Y en este caso el eje Y está en porcentaje y el eje X está en años. Y yo te quiero explicar esto. Tenemos dos variables en matemáticas principalmente y en ciencias. Porque en ciencias se usan las matemáticas también. No es que no se usan, se usan. Y estas dos variables son la variable independiente. Esa variable independiente
es la variable que corresponde al eje X, horizontal, y corresponde a la variable independiente, por ejemplo, el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Es que el tiempo va a transcurrir independientemente de cualquier otra cosa, va a pasar igual. Pero con relación al tiempo hay cosas que ocurren. Y en este caso, la variable dependiente siempre está en el eje Y, que es el eje vertical. Horizontal, como cuando tú miras hacia el mar y se forma una línea derechita como esta que te estoy mostrando yo, que es la línea del horizonte. Por eso esta línea se llama horizontal. Variable independiente, aquí en este caso el tiempo. Casi siempre el tiempo es la variable independiente. Variable dependiente, lo que va a ocurrir a través del tiempo. ¿Cuál tiempo pasó? De 1994 al 2016. Y aquí en el gráfico podemos ver lo que pasó. ¿Qué es lo que yo veo que pasó? Estamos hablando de la marihuana. Que en 1994 la población escolar había un 4% de consumo, que aquí se mantuvo en el 96, pero que se empezó a disparar hasta un 5,7% en el 2000. Después disminuyó un poco, volvió a aumentar y subió mucho hasta el 7,2%. Bajó entre 2006 y el 2010 y a partir del año 2010 sistemáticamente empezó a subir. Eso es lo que me muestra el gráfico, que a través del tiempo han ido aumentando, ¿cierto?, el consumo de marihuana. Tanto es así que aquí en el 94 era un 4%, en el 96 era un 4% y acá es un 14,5%. Aumentó un 10,5%. Si se realizara un nuevo estudio, ¿cómo piensas que sería el consumo de marihuana respecto a los años anteriores? No puedo saberlo porque hay veces que baja y hay veces que sube, pero se nota que ha ido subiendo, entonces yo pienso que va a seguir así, subiendo. ¿A qué crees que se debe el consumo de marihuana en la población escolar? Se debe el consumo de la marihuana en la población escolar a que actúan por imitación, porque tienen mucha fuerza los pares, el grupo de amigos. Y si hay algunos que les gusta la marihuana y se sienten choros con eso, entonces los otros van a actuar por imitación y van a empezar a consumirla. Y después van a ser presa de la adicción. ¿Tuviste dificultades para interpretar la información? Bueno, yo no tuve dificultades, pero no sé tú. Contexto histórico es para tu lectura. Hace 68 años el académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Jorge Mardones Restat, demostró en ratas que el alcoholismo se heredaba. Con el tiempo, sus investigaciones permitieron la creación de ratas transgénicas adictas al alcohol, un modelo experimental que en el 2007 permitió a un grupo de científicos chilenos probar con éxito la primera vacuna contra el alcoholismo. Bueno, las drogas son hereditarias por una cuestión social. Si en la población donde tú vives o una persona vive se consume mucha pasta base, eso hace que la persona que vive en esa población esté más expuesta por una cuestión de compartir con los que están en su entorno, por una cosa de facilidad hacia el consumo y por esta imitación, porque los seres humanos somos altamente tendenciosos hacia la imitación. Factores de riesgo y medidas de prevención. En nuestro entorno existen factores de riesgo. ¿Qué es lo que te hace poner en circunstancia que te haría consumir una droga? Uso de drogas por parte del grupo de amigos, lo hemos dicho harto. Baja noción del riesgo de consumo de drogas. No pasa nada con esto, no te hace daño. Por otro lado, el que hayan conflictos familiares genera una búsqueda de escape hacia las drogas. Que haya familiares que consumen drogas. Y la disponibilidad de drogas en el colegio, no solamente en el colegio, no solamente en el colegio, sino que también principalmente en la población. Pero también hay algunos factores que protegen a las personas, que son a los que tenemos que buscar y que están aquí en amarillo, como por ejemplo practicar deportes, tener buenas relaciones interfamiliares, práctica de actividad física,
tener confianza en los familiares y compartir con buenos amigos. Son los factores de protección, factores de riesgo, factores de protección. Hay que estar consciente de esto y hay que procurar ir hacia lo que está en el recuadro amarillo y alejarse de lo que está en este recuadro. Y hay algunas de estas cosas que no están en nuestras manos y hay otras que sí. La práctica del deporte está en tus manos. El tratar de tener una buena relación con tus padres en cierta medida está en tus manos, y ser selectivo con los amigos. Por mucho que te cueste, esos que están en la droga, por mucho que sean simpáticos, no son los que te convienen. Queridos alumnos, la mayoría de lo visto en esta clase ya estaba dicho antes, y todo está en tu libro entre las páginas 49 a la 52, que es lo que hemos estado trabajando aquí. 49 a la página 52 del texto del estudiante. Refuerza las ideas, lee el texto completo, subraya en el mismo lo que necesites memorizar, lo que no hayas entendido antes, y copia e incorpora en el cuaderno las pocas cosas que te di para que escribieras. Y nos vemos en nuestro próximo programa.